Ok, vamos a terminar entonces vamos a ver la tercera parte ya para terminar la lección de hoy. Y vamos a hablar de ética, cultura y costumbres. Yo sé que lo que es en cuanto al comportamiento y al sometimiento en la familia hay mucho que hablar. No vamos a poder tratar todo, pero en esta lección solo es para despertar un poco la curiosidad y el poder investigar más acerca de esto. Entonces, porque lo que es el sometimiento nace desde la casa. Pero hoy vamos a hablar un poco de la ética cultural y de las costumbres. En gran parte del estudio de la cultura es el estudio del desarrollo de las costumbres. Hay cosas que ya las hacemos por costumbre. El escritor Sommer utilizó las palabras costumbres y normas para señalar los hábitos de los pueblos. Todos venimos de diferentes trasfondos y diferentes pueblos, diferentes trasfondos y diferente influencia. Familias, eh, no comemos lo mismo en cada familia, no nos gustan las mismas cosas. Hay cosas que ya se vuelven costumbre en las familias. Hay familias que, voy a poner un ejemplo, acostumbraron a los niños que pidieran bendiciones en la mañana, y esas costumbres se quedan todavía y a veces las tratamos de traspasar, aunque otros no las aprenden, así, ¿verdad? Pero hay hábitos de los pueblos. En la aceptación de este libro, de las costumbres, se referían a las viejas costumbres cuyos orígenes se perdían en la antigüedad, pero que todavía algunas son practicadas. ¿Como qué costumbres hay en nuestra sociedad de antiguo, del pasado, que todavía se sigue practicando? Las ferias es una de ellas, ¿verdad? Lo dicen como cultura, pero realmente es más costumbres. Y hay mucha de nuestra cultura y costumbres que está arraigado a la religión, ¿verdad? Pero no es necesariamente tiene que ver con cultura. Le llamamos, le llamamos cultura a veces a estas cosas. Ah, la clase de alimento que comemos, cuántas veces al día comemos, nuestras costumbres y nuestro vestuario. Aún el vestuario ha cambiado a través de la historia, ¿verdad? Ahora uno ve a los jóvenes vestidos con sus pantalones abajo de la cintura, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué costumbre es esa, verdad? Y uno se rasca la cabeza. Costumbres de ahora, por influencia de artistas y otras cosas, ¿verdad? Pero tal vez en el tiempo de antes que nosotros, ¿verdad? En los 70 o en los 60, era la costumbre de los pantalones acampanados, pelos largos, y eran costumbres en los 80, 70 y 80, pero tal vez fueron cosas que se acostumbraron en ese tiempo. La forma como celebramos nuestras fiestas tradicionales. De hecho, aún en la iglesia han cambiado muchas cosas, muchas de nuestras costumbres. Antes se nos enseñaba bien claro que el día del Señor se respetaba y había que servir al Señor ese día. Ahora estamos en una cultura muy diferente. Nos ha hecho transformarnos un poco, ¿verdad? Imagínense, esto no había antes. El internet no había antes. Antes había que, estaba nuestro instituto bíblico ahí en Sula y había que estar presencial ahí para poder recibir la clase. Ahora usted la puede recibir a través de su teléfono y no tiene que estar presencialmente o de una manera presencial ahí. Costumbres y hábitos cambian. Ah, También nuestros hábitos fúnebres han cambiado. Estos son algunos ejemplos de costumbres. Cambian, por eso se llama a veces costumbres modernas. Cambian costumbres antiguas por costumbres modernas. Antes era un ritual pedir la mano de alguien, ahora ya ha cambiado eso, ¿verdad? Los velorios tenían otros rituales, el enterrar a alguien tenía otros rituales, tantas cosas han cambiado otra vez. Costumbres que quedaron antiguas y ahora se quedaron con costumbres modernas. Pero las normas también son actos culturales que son considerados como de una mayor importancia y a veces esas costumbres o esas prácticas son incentivadas.
comer con cuchillo y un tenedor. Sería tal vez solo agarrar el cuchillo y comer solo el cuchillo o comer con los dedos puede ser una violación a las costumbres. Y tal vez algunos sienten, y esa persona está comiendo con los dedos, está comiendo solo con el cuchillo. Pero eso tal vez puede indignar un poquito, pero ya cocinar perro, comerse el perro, a no ser que usted haya ido al estadio, ¿verdad? Que allá sí, allá vendían carne de perro, pero eso ya, comer carne de perro para el almuerzo, eso ya nos causa indignación a nosotros, porque no es una costumbre, no es normal para nosotros comer eso. No es que no se puede comer y no es que puede, ya cocinado se va. Hay personas que no se comen un cuzuco, no se comen un armadillo, no se comen una serpiente o una culebra, no se la comen, pero hay otros que sí. Otros no se comen un lagarto o de los peces que no tienen escamas, los que son de piel, pero hay quienes sí se los comen. En, la, en, la, en las normas judías de comida, ellos no comían animales de pezuñas y tampoco los animales que se arrastraban sobre la tierra, ni los que no tenían piel. Los peces que tenían piel no se los comían tampoco. Entonces, eso era lo que pasaba en la cultura judía. Uh, y esas son normas. Y a veces, en el análisis de este escritor, violaron las normas. La transgresión de los mores constituye una amenaza para el grupo. Pues algunos, el canibalismo, eso es una amenaza para la sociedad. En algunas culturas es permitido y en algunas culturas es normal, pero en nuestra cultura no es aceptado. La traición, el asesinato en algunas culturas, vaya a poner la pena de muerte, en algunas culturas es normal, pero tal vez en otras no, en la nuestra no es practicado y si alguien lo matan por haber hecho algo, entonces todo el mundo se indigna. Y en otras culturas es normal lo que es la pena de muerte. Entonces, estos desvíos son fáciles de comprender en los términos presentados por este escritor, Sommer. Las costumbres y las normas son reglas de comportamiento o normas de comportamiento. Algunas son rigurosamente forzadas, incorporadas hasta como leyes. Tal vez no eran costumbres que se volvieron ley. Algunas iglesias, voy a poner un ejemplo, la costumbre de usar corbata fue una costumbre, pero después se volvió como una ley en algunos. Y ya si tú no vas con corbata no te puedes subir al púlpito. Voy a poner un caso. Tal vez para otros no sea tan claro. Yo he visto ahora pastores de la nueva ola o de la nueva moda usan jeans y camisetas para predicar. Es la manera como predican ahora. Tal vez para uno puede ser extraño, pero esa para ellos es normal en sus costumbres. Algunas, la única cosa que ya debemos entenderlo como normas o mandamientos, sí están claras en la Biblia. La Biblia dice, no matarás, es no matar a otro. La palabra no matarás debería decir más, debería ser literalmente no asesinarás, porque Dios le dijo varias veces a su pueblo que no dejara a nadie vivo en ciertas comunidades o ciertos lugares o enemigos con los cuales pelearon. Dios les dice, no dejen nada vivo, ni los animales, maten todo. Y uno dice, ¿cómo es eso? Fueron a la guerra y mataban en la guerra. De hecho, todavía existe la guerra y se mata en la guerra. Pero la distinción está en que las leyes están formalizadas y están instituidas y llevan amenaza de castigo por la sociedad. Cuando a alguien, voy a poner caso, homicidio simple tiene una pena. El homicidio culposo es otro. Cuando alguien ha ingerido de bebidas alcohólicas, atropella a alguien porque no pudo maniobrar bien su vehículo. Eso se llama homicidio culposo. Fue
Y aunque la ley ahora, cuando alguien anda alcoholizado, lo levanta, quita de homicidio culposo a asesinato, porque la persona que está alcoholizada debe de evitar manejar, está bajo sus responsabilidades. Bueno, pongo algunos ejemplos, algún resumen. Entonces aquí hay un resumen. Las costumbres son formas de conductas aceptadas por el grupo de sociedad que se refieren a los aspectos de la vida social consideradas con menor importancia. Las costumbres no son cosas de gran importancia. Las costumbres se confunden a veces con convenciones sociales. Son dos cosas muy diferentes. Convenciones sociales es cosas que es normal en una sociedad. Voy a poner un caso. César sabe que si usted sube en una grada eléctrica en España, si usted no va rápido, debe ir en el lado derecho, oriarse al lado derecho para que los que van rápido suben por el lado izquierdo. Aquí en Honduras no se practica eso. Aquí en Honduras la gente se sube y van dos platicando y van juntos ahí, en el elevador, en la grada eléctrica. Van juntos subiendo. No hay problema aquí. Pero allá sí, hasta te pueden empujar si tú estás en medio. Porque ya esa costumbre se volvió una norma para ellos. Ya las normas que podemos definir como tradiciones o costumbres relacionados con aspectos que son de gran importancia para el grupo. Para ellos, voy a poner el caso, para algunas culturas el medio ambiente es tan importante, tal vez para nosotros, ¿no? Aquí la gente puede agarrar un vecino y empieza a quemar basura enfrente de su casa y el humo se mete a su casa. A ellos no le importa lo que los demás sienten o piensan. Si yo pongo mi vehículo y obstaculizo el tráfico de mi pasaje o de mi calle, con tal de que yo esté bien, a mí no me importan los demás. Hay normas que pueden afectar al grupo y afectan a la sociedad. Como dijo un famoso escritor, dijo que el, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando yo respeto, hay gente que solo anda queriendo que le respeten sus derechos. Pero cuando yo irrespeto los derechos de los demás, entonces estoy respetando todo. Y no tengo derecho a que respeten mis derechos. Entonces, a eso debemos de tener bien claro eso. Y estamos en una cultura y costumbres que a veces son leyes. Ahora, las normas es lo que la cultura juzga como bueno o malo en el plan de la moralidad. En algunos lugares ahora ya está institucionalizado el matrimonio homosexual. En nuestra cultura no es permitido, pero en otras sí. Han sacado el homosexualismo de las enfermedades mentales. Eso ya es cuestión de normas que la sociedad juzga como buenos y son más coherentes entre sí que las costumbres e imprimen directrices de las ideas y doctrinas que son aceptadas por el grupo. Estamos en una sociedad. Ahora, aquí es donde va a venir un choque. Lo que la cultura y las normas de la cultura practican como normales van a influenciar a la iglesia. La iglesia está en medio de un mundo y vamos a tener presiones. Yo les digo que más temprano que tarde vamos a tener la presión con relación al homosexualismo y al lesbianismo. Pronto tendremos más presiones. Cada día va a haber más presiones para nosotros. Entonces, de repente van a llegar personas a su iglesia diciéndole que quieren que los case, aunque sea una pareja homosexual, porque ellos tienen derecho. Si quieren casarse en una iglesia evangélica, ellos dos son homosexuales y quieren casarse ahí y te pueden acusar ante la ley cuando ya la ley, hay una ley que acepta eso y que tú estás obligado a hacerlo. Digo, yo digo, pues el ser humano tiene la libertad de estar en pareja y que con quien quiera. Y pueden llamarle unión, como quieran, y que le den derechos y todo. Eso ya es cuestión del que quiera darle derechos. Pero llamarle matrimonio es muy diferente, porque la palabra matrimonio tiene la palabra matriz, que es el lugar donde hay vida. Y solo
En una unión de hombres y mujeres que puede haber vida. Eso es solo ahí. Pues de hecho, hasta las parejas andan buscando personas que pueden dar a luz hijos, porque dos hombres no pueden dar a luz un hijo, ni dos mujeres tampoco. Entonces, y a veces estas costumbres y estas normas que hacen ley en un país llegan a presionarnos a la iglesia. Pues tenemos que estar bien claro. En una ocasión, hubo un rey en Israel que empezó a dar leyes contra Dios. Y Dios, el pueblo empezó a gritar, voz de Dios y no de hombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan a cuándo fue ese acontecimiento? ¿Alguien se acuerda? En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 20. Dice el texto, um, Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón. Dice el texto, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Empezó a decir, aquí mando yo soy el rey. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Ya hemos visto cómo cuando el ser humano quiere tomarse las atribuciones de Dios, Dios siempre le ha dado lecciones. Para mí, estoy bien claro, el matrimonio fue instituido por Dios y lo que ha hecho el Estado y las leyes es reconocerlo, porque reconoce los derechos que este trae o lo que trae el matrimonio. El matrimonio da lugar a la prole, que es ya la procreación, y tiene que haber una ley para que ese niño nazca bajo una protección legal. Por eso el Estado la protege bajo la figura del matrimonio. Ahora han hecho nuevas leyes donde una pareja que convive juntos después de 2 años y tienen un hijo, llegan a tener hijos, pues llegan a tener iguales responsabilidades. Ese padre tiene iguales responsabilidades como que estuviera en un matrimonio. Y algunas personas creen, dicen, no, yo no me voy a casar porque el día de mañana solo me hago a un lado, pero la ley no dice así ahora. Esto es para obligar a aquellos que han sido irresponsables. Entiendo que el Estado trata de hacer eso, ¿verdad? Y algunas costumbres que ahora se han convertido en norma, eh, el tener relaciones o el juntarse para tener hijos sin matrimonio, pues es una costumbre que se volvió norma en nuestra sociedad, pero no necesariamente lo que es aceptado por la sociedad y norma de la sociedad normalmente sea aceptado por Dios tampoco, esa norma. No es que eso es una ley aceptada por Dios. Hay que estar bien claro en eso. Pero estamos en una cultura y con costumbres y normas que no necesariamente son de Dios. Cuando una ley está en contra de Dios, es la única manera que la Biblia nos dice que podemos estar en contra de la autoridad. Ese es el único. Un día un hermano me dijo que había un pastor que estaba llevando a los hermanos de la iglesia a las marchas del gobierno, contra el gobierno. Yo le dije, como pastor, yo tengo la libertad de ir si yo quiero y creo que está bien eso, yo tengo la libertad, pero no puedo usar la figura que represento delante de Dios como decir esto es lo que Dios quiere que hagamos. No puedo obligar a los hermanos de la iglesia a seguirme, porque solo porque yo tengo ese pensamiento. Entonces, hermano dice que llevaba a los hermanos a las marchas
de la resistencia, ¿verdad? Y la Biblia dice que más bien debemos orar por nuestras autoridades. Solo cuando estas hagan leyes en contra de Dios, es donde la única manera que la Biblia nos dice que no podemos someternos a una ley de ese tipo. Entonces ahí terminamos en cuanto a la ética, cultura y costumbres. Preguntas y comentarios. Quiero escucharles. Mano César, mano Héctor, cualquiera de los dos. Enciendan su micrófono. Tenemos 5 minutos o 10 minutos, depende de usted, de preguntas y respuestas, o preguntas o comentarios. Dígame, hermano. Hermano, hay gente que va a la iglesia y todavía guarda esas costumbres. Está como cuando el pueblo de Israel, muchos querían seguir esas tradiciones del judaísmo y todo No, y eso. las tradiciones de Egipto también, cuando salieron de Egipto. De Egipto. Ajá, las trajeron de allá, ¿va? Y las querían Ujú. seguir. Hay gente que está igual hoy en día, queriendo seguir tradiciones, mandamientos de hombres. Y la verdad que nosotros tenemos que irnos a la palabra de Dios, pues, y ahí encontramos el verdadero consejo cuando llega, como usted dice, va a llegar alguien que nos va a hacer la vida imposible ahí, pidiéndonos derechos, cuestionando la palabra de Dios. Pero como dice la palabra, que la Biblia no es para contender, sino que hablarle al necio, hablarle con la verdad, pues, y ahí, pues, pero nosotros no tenemos que seguir costumbres, cosas que miramos, pues, que hoy todo se basa. ¿Qué tiene que andar haciendo un cristiano en una feria? Dígame usted. Pero Celebrándole al santo. no es pecado, dicen la mayoría. No, hombre, sí, no es pecado. Dice. Echarse una cerveza no es pecado, dice, con tal no te miren. ¿Cómo se llama? Todos esos tipos de tradiciones, de costumbres, nosotros tenemos que ir enseñando a nuestra gente, pues, de que eso no está bien. Pero como siempre vamos a encontrar gente en nuestras iglesias que es terca, que siguen esas cosas, aunque uno les haya predicado, les haya aconsejado, pero ellos van a seguir esas cosas. Pero ya, bueno, ahí nosotros ya no tenemos culpa, ¿me entiendes? Voy a poner un caso. Teníamos problemas espirituales en ciertas regiones. Um, Había un pastor ahí en el área de ustedes que enseñaba que no existe la disciplina en la iglesia, que la única disciplina es de Dios y que si uno está bien, no está sano, no hay problema, es que Dios está de acuerdo. Y me decía, mira, Dios está de acuerdo conmigo, caí en pecado, pero, o sea, lo que está dando a entender que caí en pecado, pero todavía hay personas aceptando a Cristo, gente está llegando a la iglesia. La Biblia dice que hasta con las piedras puede hablar Dios, solo porque Sí, hay crecimiento, porque si Dios tiene misericordia todavía. Solo a sí, veces usamos justificación eso para vivir en pecado, entonces ahí no y a veces porque el nivel del líder va a ser el nivel de los demás. Y si el líder, el que está al frente, no tiene un nivel espiritual, entonces el resultado va a ser eso, un desastre, un desastre. así es. Y costumbres se van a volver como prácticas normales. No, si Dios lo que quiere es el corazón. Amemos al hermano. ¿Y a dónde está el amor entonces? ¿Por qué lo vamos a Mira, disciplinar al hermano? dice, en la manera de vestir, dice, Dios quiere mi corazón, muchacho, no te equivoques. Dios no le para bola a la ropa como yo voy. O sea, queremos llevar la moda del mundo a la iglesia. Pero es lo que estamos hablando, tiene que ver con el sometimiento. Ahí hay gente que no quiere someterse a Dios, por eso no se No, someten a ninguna autoridad. Y el que no peor el está dispuesto, pastor. ¿Ah? el que no está dispuesto a someterse a la disciplina de Dios, jamás se va a someter a la disciplina del hombre.
Así es, hermano. Gracias, hermano Héctor. Muy claro, ¿verdad? Sí. Hermano César, ¿tiene alguna pregunta o algún comentario para terminar? Bueno, sí, con respecto a todo esto de las costumbres, ¿verdad? Y la cultura, es bien complicado porque tantas diferencias que hay entre diferentes regiones en el mismo país, no digamos entre diferentes países, Ujú. y más entre países diferentes de continentes. Y creo que el plan del anticristo, pues, es ir eh, distorsionando todo, las buenas cosas que Dios ha dejado. Y, y la iglesia, ¿verdad? Que no está firme y no tiene la doctrina correcta, pues se va por ahí. Am, ahorita que acabo de estar por esos lados de allá, ver la diferencia, ¿verdad? En la vestimenta, la forma de hacer las cosas, el libertinaje que hay, pues considero que lo que pasa es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que la gente a lo malo ahora le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces, algunos podrán decir, no, pero es que es la cultura. Sí, pero el vivir en pecado ya no es cuestión de cultura, pues ya Así es es. cuestión de lo que crees, Y lo es que cuestión sabes de que es. someterse a Dios. Ajá, correcto. Así es. Y está distorsionando, pues, y eso se va a ir dando en todos los países, ¿verdad? Nosotros, pues, ahorita estamos un poco alejados de eso. En cuestión, por ejemplo, lo del sexo, la ideología de género. Pero tarde o temprano eso Sí, eso va a ya falta entrar que venga aquí completamente pronto, acá. ya más temprano que tarde. Sí, solamente, man. Gracias, hermanos. Entonces, gracias por la atención prestada a la lección de hoy. Vamos a darle gracias a Dios en oración. Entonces, vamos a